Cada 4 años, millones de mexicanos se reúnen frente al televisor con la misma esperanza renovada. Las calles se pintan de verde, blanco y rojo. Los estadios vibran con el grito de guerra que ha definido generaciones enteras. México vuelve al Mundial. Y con él regresa una pregunta que ha perseguido al fútbol mexicano durante más de 5 décadas. ¿Será este el año? La selección azteca tiene un récord que pocos equipos en el mundo pueden igualar. Ha participado en 17 Copas del Mundo, convirtiéndose en una nación más consistente del planeta. Sin embargo, existe un límite invisible que nunca ha logrado cruzar. Desde 1986, México ha quedado eliminado en octavos de final en 8 ocasiones consecutivas. 8 veces, la misma ronda, el mismo dolor. Este fenómeno se ha convertido en una maldición que define no solo a una selección, sino a todo un país futbolero. Hoy exploraremos las razones detrás de esta barrera infranqueable, analizando factores deportivos, psicológicos, estructurales y culturales que han impedido que el gigante latinoamericano despierte. Para entender el presente, debemos mirar al pasado. La historia de México en los mundiales comenzó en 1930, en la primera Copa del Mundo celebrada en Uruguay. Desde entonces, la selección ha vivido momentos de gloria que alimentan el orgullo nacional. En 1970 y 1986 como anfitrión, México demostró su capacidad de competir contra las grandes potencias. Llegó a cuartos de final en ambas ocasiones, cayendo ante Italia y Alemania en series de penales que aún duelen en la memoria colectiva. Aquellos equipos liderados por leyendas como Hugo Sánchez, Manuel Negrete y Antonio Carvajal, mostraron al mundo que México podía jugar de igual a igual contra cualquier rival. Sin embargo, algo cambió después de 1986. A partir de Estados Unidos 94, comenzó la racha de eliminaciones en octavos de final que continúa hasta hoy. Bulgaria, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Países Bajos y Brasil han sido los verdugos recurrentes. Cada torneo trae esperanza renovada, pero el resultado es invariablemente el mismo. La pregunta que resuena en cada eliminación es inevitable. ¿Qué le falta a México para dar el siguiente paso? El primer obstáculo que enfrenta México es estructural y comienza mucho antes de que un jugador pise el césped mundialista. El fútbol mexicano se desarrolla en un ecosistema particular, dominado por la Liga MX, un torneo competitivo a nivel continental, pero aislado del máximo nivel europeo. Mientras que países sudamericanos como Argentina, Brasil y Uruguay exportan masivamente a sus jugadores hacia las grandes ligas del mundo, México ha construido una burbuja dorada que retiene a sus talentos. Los salarios en la Liga MX son significativamente superiores a los que un jugador promedio podría ganar en ligas intermedias de Europa, lo que desincentiva la emigración temprana. Esta comodidad económica tiene un costo deportivo. Los futbolistas mexicanos no se enfrentan regularmente al nivel de intensidad, velocidad y presión táctica que caracteriza al fútbol de élite europeo. Cuando llega el Mundial y deben medirse contra selecciones cuyos jugadores militan en la Premier League, la Liga, la Bundesliga o la Serie A, la diferencia de ritmo y experiencia se hace evidente. El quinto partido, como se conoce coloquialmente a los cuartos de final, requiere un nivel de madurez futbolística que solo se adquiere compitiendo contra los mejores semana tras semana. La falta de exposición internacional no es el único problema. Existe también una cultura futbolística que prioriza ciertos aspectos por encima de otros. El fútbol mexicano ha sido históricamente técnico, creativo y vistoso, características que lo hacen atractivo, pero que no siempre se traducen en efectividad bajo presión extrema. En contraste, las selecciones que avanzan más allá de octavos de final suelen combinar técnica con una mentalidad de hierro,
disciplina táctica inquebrantable y capacidad de sufrimiento. México ha demostrado poder golear a rivales débiles en fase de grupos, pero cuando el partido se convierte en una batalla física y mental, cuando los márgenes se reducen y cada error puede significar la eliminación, la selección azteca tiende a desmoronarse. Este patrón se ha repetido con diferentes generaciones de jugadores y diferentes cuerpos técnicos, lo que sugiere que el problema trasciende a las individualidades. Hay algo más profundo, casi genético en el ADN futbolístico mexicano que impide esa transformación necesaria de equipo competente a contendiente real. La pregunta entonces evoluciona. ¿Es posible cambiar una cultura futbolística arraigada durante décadas? Otro factor determinante es la preparación y planificación a largo plazo. Las grandes potencias mundialistas no improvisan, construyen proyectos que abarcan ciclos completos de 4, 8 o incluso 12 años. Alemania, tras su fracaso en la Eurocopa del 2000, implementó una revolución estructural que incluyó la creación de academias de alto rendimiento, inversión en entrenadores especializados y un modelo de desarrollo que prioriza la formación integral del jugador. Los resultados llegaron en 2014 con el título mundial. Francia hizo algo similar, aprovechando su diversidad demográfica y creando centros de entrenamiento de élite como Clairefontaine. México, por el contrario, ha operado históricamente con visión de corto plazo. Los directores técnicos cambian frecuentemente, cada uno intentando implementar su filosofía sin dar continuidad al trabajo previo. La Federación Mexicana de Fútbol ha sido criticada por priorizar intereses comerciales sobre deportivos, organizando partidos amistosos lucrativos contra rivales débiles en lugar de buscar confrontaciones que realmente preparen al equipo para el nivel mundialista. Esta falta de visión estratégica se refleja en un estancamiento que ya abarca más de 30 años. La psicología deportiva juega un papel crucial que no puede ser ignorado. Existe un peso emocional heredado de generación en generación que los jugadores mexicanos cargan sobre sus hombros cada vez que enfrentan un octavo de final. La maldición del quinto partido se ha convertido en una profecía autocumplida. Antes de que el balón ruede, medios de comunicación, aficionados e incluso algunos miembros del cuerpo técnico ya hablan sobre la posibilidad de repetir la historia. Este ruido externo penetra en el vestidor y se manifiesta en el campo de juego. Los jugadores mexicanos, muchos de ellos jóvenes que apenas estaban naciendo cuando comenzó esta racha, heredan una ansiedad colectiva que los paraliza en momentos críticos. Psicólogos deportivos han documentado cómo las expectativas negativas pueden sabotear el rendimiento incluso de atletas altamente preparados. Cuando México sale a jugar un octavo de final, no solo enfrenta al rival en turno, enfrenta el fantasma de 8 eliminaciones previas, millones de corazones rotos y el peso de una nación entera esperando que esta vez sea diferente. Romper esa barrera mental puede ser más difícil que vencer a cualquier adversario. La calidad individual de los jugadores mexicanos no está en discusión. México ha producido futbolistas excepcionales que han brillado en las ligas más competitivas del mundo. Hugo Sánchez es considerado uno de los mejores delanteros en la historia del Real Madrid. Rafael Márquez fue capitán del Barcelona y campeón de la Champions League. Javier Hernández destacó en el Manchester United. Más recientemente, jugadores como Irving Lozano, Raúl Jiménez y Edson Álvarez han demostrado su valía en Europa. El talento existe, eso es innegable. Sin embargo, cuando estos jugadores se unen bajo la playera verde, el resultado colectivo no refleja la suma de sus capacidades individuales. Este fenómeno, conocido en psicología deportiva como falacia de la suma, revela que un equipo exitoso requiere más que buenos jugadores. Necesita química, liderazgo, roles claramente definidos y una identidad colectiva sólida. México ha carecido históricamente de ese líder natural que tome el equipo por el cuello en los momentos más difíciles, ese jugador que eleve el rendimiento de sus compañeros cuando todo parece perdido. Sin esa figura, el equipo se fragmenta bajo presión.
El aspecto táctico tampoco puede ser pasado por alto. Los mundiales modernos son laboratorios de innovación táctica donde los mejores entrenadores del mundo despliegan sistemas complejos que requieren comprensión colectiva absoluta. En las últimas décadas, México ha oscilado entre diferentes filosofías sin nunca establecer una identidad clara. Algunos técnicos han intentado implementar un estilo posicional basado en la posesión del balón. Otros han preferido un fútbol más directo y vertical. Algunos han apostado por la experiencia, otros por la juventud. Esta falta de coherencia táctica se traduce en un equipo que nunca termina de consolidarse. Cuando México enfrenta una selección con años de trabajo bajo un mismo sistema, la diferencia es abismal. Alemania sabe exactamente cómo quiere jugar desde el portero hasta el delantero. Francia tiene roles específicos para cada jugador dentro de un esquema aprobado. México, en cambio, llega a cada mundial todavía buscando su mejor once, su mejor esquema, su identidad. Es imposible competir al máximo nivel cuando ni siquiera está claro quién eres como equipo. La preparación física es otra variable que marca diferencias cruciales. Los mundiales se juegan en el pico del verano europeo, después de temporadas agotadoras de 11 meses. Las selecciones europeas llegan con jugadores físicamente fundidos, pero mentalmente templados tras campañas en Champions League y ligas domésticas de máxima exigencia. México, cuyo calendario está sincronizado con el ciclo estadounidense y cuya liga tiene 2 torneos cortos por año, enfrenta un desafío de periodización complejo. Muchos jugadores llegan al mundial sin haber competido al máximo nivel durante meses, mientras otros provienen de ligas con menor intensidad física. Esta disparidad en la preparación se nota especialmente en los octavos de final, cuando la fatiga acumulada y la intensidad extrema separan a los equipos bien preparados de los que no lo están. Además, México tradicionalmente ha jugado la mayoría de sus partidos en la altitud de la Ciudad de México, lo que proporciona una ventaja en casa, pero no prepara adecuadamente a los jugadores para el ritmo asfixiante del fútbol a nivel del mar. Estos detalles, aparentemente menores, se acumulan y marcan la diferencia en los momentos decisivos. El contexto confederativo también influye de manera determinante. México pertenece a la CONCACAF, una confederación dominada históricamente por 2 selecciones, Estados Unidos y México. La clasificación a los mundiales, aunque se ha complicado en años recientes, generalmente no representa un desafío extremo para el Tri. Esta realidad tiene consecuencias ambivalentes. Por un lado, garantiza presencia mundialista consistente. Por otro, no proporciona la preparación competitiva que otras confederaciones ofrecen. Sudamérica, con sus eliminatorias brutales, donde Argentina, Brasil, Uruguay, Chile se enfrentan durante 2 años, funciona como una forja que templa a sus equipos. Europa, con 55 selecciones peleando por 13 plazas, obliga a cada equipo a demostrar su valía partido tras partido. México, en contraste, puede clasificar con cierta comodidad enfrentando principalmente a rivales de menor jerarquía. Esto genera una falsa sensación de preparación. El equipo llega al Mundial habiendo ganado la mayoría de sus partidos recientes, pero sin haber sido realmente exigido. Cuando el nivel se eleva abruptamente en octavos de final, la realidad golpea con fuerza demoledora. Los factores externos y el sorteo también juegan un papel que no debe subestimarse. México ha tenido la mala fortuna de enfrentar en octavos de final a algunas de las selecciones más poderosas de cada torneo. Argentina en 2006 y 2010, Países Bajos en 2014, Brasil en 2018. Estos no fueron rivales cualquiera, fueron contendientes al título o semifinalistas. El formato del Mundial, con su sistema de grupos y cruces determinados geográficamente para evitar rematches continentales tempranos, a menudo coloca a México en posiciones desfavorables. Sin embargo, las grandes selecciones encuentran la manera de superar estos obstáculos. Croacia llegó a la final en 2018, enfrentando a Dinamarca, Rusia, Inglaterra y Francia. Bélgica eliminó a Brasil en 2014 en cuartos de final.
Las excusas solo llegan hasta cierto punto. Si México aspira a ser considerado una potencia mundial, debe encontrar la manera de vencer a estos gigantes cuando se cruzan en su camino. La historia no juzga las intenciones ni las circunstancias adversas, solo registra resultados. Y los resultados de México en esta categoría son inequívocos. 0 victorias en octavos de final desde 1986. La presión mediática y la cultura de la inmediatez agregan otra capa de complejidad. En México, el fútbol no es solo un deporte. Es una religión laica que atraviesa todas las clases sociales y genera pasiones desmedidas. Los medios de comunicación, conscientes del poder emocional que el Tri genera, construyen narrativas que oscilan entre el optimismo desmedido y el pesimismo absoluto. Antes de cada mundial, las portadas prometen que esta vez será diferente, que México tiene el mejor equipo de su historia, que el quinto partido finalmente llegará. Cuando la eliminación se consuma, esos mismos medios señalan culpables, exigen renuncias y alimentan una crisis que contamina el ciclo siguiente. Este ambiente tóxico no permite la construcción de proyectos serios. Los entrenadores saben que tienen un margen de error mínimo. Los directivos toman decisiones basadas en la presión popular más que en criterios deportivos. Los jugadores viven bajo un escrutinio constante que magnifica cada error. En este contexto de histeria colectiva, es casi imposible mantener la calma y la claridad mental necesarias para competir al máximo nivel. El fútbol mexicano está atrapado en un ciclo vicioso de expectativas irreales, fracasos dolorosos y reacciones exageradas que impiden cualquier tipo de estabilidad. A pesar de todos estos obstáculos, existen razones para el optimismo cauteloso. La última década ha visto cambios significativos en la forma en que México desarrolla su fútbol. Cada vez más jugadores mexicanos dan el salto a Europa a edades tempranas, exponiéndose al máximo nivel cuando aún son moldeables. Clubes como Ajax, Porto y PSV se han convertido en trampolines hacia las grandes ligas, siguiendo el modelo sudamericano. La Liga MX ha implementado reglas para fomentar la formación de jugadores nacionales, limitando el número de extranjeros y obligando a los clubes a invertir en sus fuerzas básicas. Existen academias privadas de alto rendimiento que están produciendo talentos con mentalidad más profesional y europea. La Federación Mexicana, tras años de críticas, ha comenzado a contratar cuerpos técnicos con visión de largo plazo. Estos cambios estructurales no darán frutos inmediatos, pero sembrarán las bases para futuras generaciones. El fútbol es un juego de paciencia, donde las revoluciones toman años en materializarse. Sin embargo, si México mantiene el rumbo, si resiste la tentación de la inmediatez, si construye con seriedad y profesionalismo, la maldición del quinto partido eventualmente caerá. Entonces, ¿por qué México nunca da el salto? La respuesta no es simple ni única. Es una combinación de factores estructurales, culturales, tácticos, psicológicos y contextuales que se entrelazan creando una barrera aparentemente infranqueable. Es la comodidad económica de la Liga MX que retiene talento, pero limita exposición internacional. Es la falta de planificación estratégica de largo plazo. Es el peso psicológico de una maldición convertida en profecía autocumplida. Es la ausencia de una identidad táctica clara y consistente. Es la preparación física desigual. Es el contexto confederativo menos exigente. Es la presión mediática que impide trabajar con tranquilidad. Es la suma de todos estos elementos operando simultáneamente generación tras generación. Pero quizás, más que cualquier factor específico, es la resistencia al cambio profundo que una transformación real requeriría. México ha intentado soluciones cosméticas cuando lo que necesita es una revolución estructural. Ha cambiado entrenadores cuando debería cambiar mentalidades. Ha invertido en jugadores cuando debería invertir en sistemas.
Dar el salto no requiere un milagro. Requiere compromiso inquebrantable con un proyecto de largo plazo que probablemente no dará resultados inmediatos y que exigirá sacrificios dolorosos en el corto plazo. La historia del fútbol está llena de barreras que parecían imposibles de romper hasta que alguien finalmente lo hizo. España fue considerada eterna promesa incumplida hasta que conquistó el mundo en 2010. Bélgica nunca había pasado de cuartos. Las maldiciones existen solo hasta que alguien tiene el coraje de romperlas. México tiene todo lo necesario para dar el salto: talento, pasión, infraestructura y una afición que jamás deja de creer. Lo que falta es la decisión colectiva de hacer lo necesario, sin atajos, sin excusas, sin prisa pero sin pausa. El quinto partido llegará cuando México deje de preguntarse por qué no llega y comience a construir sistemáticamente el camino para alcanzarlo. Mientras tanto, cada 4 años, millones de corazones volverán a latir con esperanza, pintarán las calles de verde y creerán que esta vez será diferente. Porque en el fútbol, como en la vida, la esperanza muere al último. Y quizás, solo quizás, esa esperanza inquebrantable sea el primer paso para convertir el sueño imposible en realidad inevitable. La pregunta ya no es si México dará el salto, sino cuándo tendrá el coraje de saltar.